fe, magia y la búsqueda del conocimiento oculto. Hola a todos y bienvenidos a otro episodio de Café con Bard. Hoy vamos a sumergirnos en uno de los capítulos más intrigantes y misteriosos de la historia, el movimiento Rosacruz de principios del siglo XVII. Sí, ese fenómeno en el que se entrelazan la fe cristiana evangélica, la sabiduría hermético-cabalística y la alquimia, para crear un verdadero cóctel de misticismo y ciencia. Un laboratorio donde en lugar de tubos de ensayo y probetas, se mezclan símbolos, antiguos textos y un toque de espiritualidad. Esa era la esencia de los Rosacruces, quienes, a través de sus famosos manifiestos, la fama y las bodas químicas de Christian Rosenkreuz. Esta fraternidad, que muchos describirían como un colegio invisible, operaba en la penumbra, reuniendo a magos, cabalistas, médicos y filósofos en una colaboración secreta para reformar el conocimiento, desde la medicina hasta las artes y la filosofía. En este episodio, vamos a explorar cómo este movimiento se originó en Alemania, con raíces que se remontan a la tradición hermética renacentista y la influencia decisiva de personajes como John Dee, cuyo legado viajó desde Inglaterra a Bohemia y luego a tierras alemanas. Veremos también cómo el movimiento Rosacruz se vinculó a las ambiciones políticas y religiosas del Elector palatino y la aventura bohemia de Federico V, y por qué, pese a su breve frenesí, sus ideas llegaron a permear en círculos tan influyentes como la masonería y la Real Sociedad. Además, nos adentraremos en la organización interna de esta mística fraternidad. ¿Existió realmente una sociedad secreta? ¿O se trataba más bien de una red idealizada de sabios iluminados? Los manifiestos hablan de un inicio mítico, donde 4 personas sellaron el destino de una nueva era de conocimiento y de un colegio invisible, que actuaba más como un ideal que como una institución formal. Comenzamos. Los principios. El nacimiento de un movimiento místico y transformador. En el siglo XVII, un movimiento místico y filosófico surgió en Europa, marcado por un misterio envolvente, los Rosacruces. En sus primeros textos, el movimiento se presentó como una fraternidad secreta con un propósito noble: transformar el conocimiento, la ciencia y la espiritualidad para beneficiar a la humanidad. Pero, ¿quiénes fueron los verdaderos Rosacruces y qué implicó su mensaje para la historia de la humanidad? Para entender su influencia, debemos sumergirnos en sus orígenes y principios. Hermetismo y alquimia dio forma al pensamiento Rosacruz. Por un lado, teníamos la tradición hermético-cabalística, esa búsqueda incansable por descifrar los textos atribuidos a Hermes Trismegisto y por entender la mística judía a través de la Cábala. Los pensadores renacentistas veían en esos antiguos escritos una sabiduría que, en cierto modo, unía la filosofía griega, la teología cristiana y una pizca de astrología. Imagina que es como armar un rompecabezas con piezas de diferentes épocas y culturas, y de alguna manera, cuando logras juntarlas, ves la imagen completa de la existencia. Por otro lado, está la alquimia, que muchos asociamos con la transmutación de metales. ¿Quién no ha soñado alguna vez con convertir plomo en oro, verdad? Pero en el Renacimiento, la alquimia dejó de ser solo una cuestión de laboratorio. Se convirtió en una práctica espiritual y filosófica, un proceso de purificación y transformación del alma del alquimista. Si alguna vez te sentiste abrumado por los retos de la vida, piensa en la alquimia como esa herramienta mágica que nos invita a transformar nuestras propias limitaciones en oportunidades de crecimiento. La verdadera magia ocurre cuando estas dos tradiciones se fusionan. La tradición hermético-cabalística, con sus misterios y su búsqueda de un conocimiento ancestral, encontró en la alquimia un aliado perfecto. Esta unión no fue solo una moda pasajera, representó un intento profundo por comprender el universo de manera holística, viendo el cosmos como un reflejo de lo que hay en nosotros mismos. John Dee, por ejemplo, se dedicó a entrelazar cábala, alquimia y hasta matemáticas en su obra Monas Hieroglífica, buscando una especie de clave que nos permitirá ascender y descender por la escala del ser. Te suena casi a una receta de cocina, ¿verdad? Solo que en vez de harina y huevos, los ingredientes eran textos sagrados,
símbolos místicos y cálculos matemáticos. En este contexto, el movimiento Rosacruz emergió como una corriente que no solo pretendía reformar las ciencias, sino que buscaba, a través de alegorías y simbolismos alquímicos, transmitir mensajes de regeneración y cambio. John Dee y el legado Rosacruz, entre el misticismo y la rebelión. Una figura clave en este entramado es John Dee, ese enigmático erudito inglés que, tras trasladarse al continente en 1583, ejerció una influencia formidable en Europa. Dee no solo encendió la chispa de la alquimia y el hermetismo en Bohemia, sino que también sembró la semilla de lo que más tarde se conocería como el mito Rosacruz. Desde allí, sus ideas cruzaron fronteras, llegando a Alemania a través de conexiones políticas del elector palatino y de círculos bohemios. Así, el símbolo monas de Dee se coló en la portada y en el texto de las bodas químicas, sellando el vínculo entre la tradición inglesa y el efímero frenesí alemán. El movimiento no fue solo un juego intelectual, estuvo íntimamente ligado a las ambiciones políticas y religiosas de la época. Federico V, elector palatino, y su aventura bohemia encarnaron un ideal reformista que pretendía desafiar las estructuras tradicionales, especialmente las influencias jesuitas. Los manifiestos rosacruces, con su tono antijesuita, se convirtieron en un grito de protesta y en una propuesta alternativa que buscaba unir lo espiritual con lo científico. Este cóctel de ideas pretendía abrir los cielos de la ciencia y la filosofía, anunciando una era en la que el conocimiento, en todas sus facetas, desde la geometría hasta las maravillas mecánicas, podría impulsar una transformación social y política. Sin embargo, como en toda buena película de aventuras, el clímax llegó de forma abrupta. El frenesí Rosacruz se extinguió poco después de 1620, coincidiendo con la derrota en la batalla de la Montaña Blanca y el inicio de la Guerra de los 30 años. La caída de la aventura bohemia y el colapso del movimiento en Alemania no significaron el fin de sus ideas. Por el contrario, estas nociones influyeron en posteriores círculos de pensamiento en Inglaterra y en la formación de sociedades como la Real Sociedad. Johann Valentin Andreae, quien en un principio fue el artífice detrás del mito Rosacruz, acabó abogando por un realismo fraternal, una especie de unión de sabios que continuara con el espíritu reformista y místico del movimiento. La tercera reforma, el sueño Rosacruz de un cristianismo renovado. Cuando pienso en el movimiento Rosacruz de principios del siglo XVII, me viene a la mente la imagen de un alquimista que, con el delantal lleno de símbolos místicos, se lanza a reformar la religión como quien decide renovar la cocina de casa. Yo siempre he sentido curiosidad por esas iniciativas que, desafiando las normas establecidas, intentan fundir la fe con el saber oculto, y este movimiento no fue la excepción. Nos invita a imaginar un cristianismo renovado, no aquel rígido y dividido que conocíamos, sino uno que, inspirado por el amor fraterno y la caridad, se erige como un puente entre creencias diversas. Para comprender esta efervescencia espiritual, imagina que la reforma de Lutero ya no era suficiente, como si se tratara de un auto con una llanta pinchada que apenas arranca. Los rosacruces veían en la creciente fragmentación del protestantismo y en el embate de la contrarreforma católica una oportunidad para arrancar con una tercera reforma, una especie de reset general que trascendiera divisiones y juicios de valor. Esta nueva visión apostaba por un retorno a un cristianismo evangélico esencial, uno que enfatizara el amor fraterno y la caridad, y que al mismo tiempo se fundiera con la sabiduría ancestral de la tradición hermético-cabalística. La rebelión mística contra el poder y la hipocresía. Hablamos de una fusión muy particular. Por un lado, teníamos a aquellos que se aferraban a los textos de Hermes Trismegisto y a la mística judía de la Cábala, que eran como el manual secreto para descifrar los misterios del universo. Por otro lado, estaba la alquimia, esa disciplina que, lejos de limitarse a convertir plomo en oro, proponía transformar la esencia misma del ser humano a través de un proceso de purificación espiritual. Es como si tú, en un intento por reinventarte, decidieras no solo cambiar tu vestuario, sino reconfigurar tu forma de pensar y sentir. Esta mezcla de saberes tenía también un componente crítico y polémico. Los rosacruces
no se guardaban sus críticas a las reformas fallidas del pasado. Se lanzaban en una cruzada contra lo que consideraban la hipocresía y el autoritarismo de estructuras religiosas y políticas, particularmente contra la influencia jesuita. Su anticlericalismo no era simple rebeldía, sino un llamado a la autenticidad, a revivir ese espíritu evangélico y místico que había perdido su esencia en los laberintos del poder. Imagina una especie de revolución interna, donde la verdadera transformación no se medía en oro, sino en la capacidad de abrir los cielos y, en el proceso, recuperar un estado casi paradisíaco, similar al de Adán en el jardín del Edén. Además, la conexión con Bohemia y figuras como John Dee aportaron una dosis de realismo y trascendencia a esta propuesta. Los Rosacruces no solo eran filósofos o místicos, eran también actores de una trama política en la que el ideal de un cristianismo común, sin las barreras sectarias, se presentaba como la clave para una nueva era de luz y progreso. ¿No te parece fascinante cómo, en un tiempo convulso, la fe y el conocimiento se unieron para dar un paso audaz hacia lo desconocido? El conocimiento como llave del universo. Si alguna vez te has encontrado en una tertulia en la que se debate sobre el poder transformador del conocimiento, seguramente has notado que la pasión por el saber une a las mentes inquietas. Yo me imagino a Christian Rosenkreuz, el mítico fundador Rosacruz, como un incansable embajador del conocimiento, dispuesto a derribar muros y a encender la chispa de la curiosidad en cada rincón de la humanidad. En el contexto del movimiento Rosacruz del siglo XVII, la dedicación a las actividades intelectuales y científicas era mucho más que una simple afición. Era una misión sagrada que prometía un beneficio colectivo, un bálsamo para los males del mundo. Desde la óptica Rosacruz, la búsqueda de un conocimiento más perfecto de la naturaleza se presentaba como la llave que abriría los portales del universo. Los manifiestos proclamaban que Dios, en un gesto de bondad celestial, había revelado un saber superior, capaz de iluminar tanto la figura de Jesucristo como los misterios de la tierra. Es como si el universo hubiera decidido contarnos sus secretos en una especie de mensaje de WhatsApp divino, pero en lugar de emojis, usaba símbolos y alegorías que solo los iniciados podían descifrar. Para los Rosacruces, la reforma de las artes y las ciencias no era simplemente actualizar un software anticuado, sino reinventar la manera en que entendíamos el mundo. Imagina que las ideas y técnicas de la época fueran como viejas recetas de cocina. Necesitaban ser renovadas, pulidas y, sobre todo, compartidas. Figuras como Flood y Maer defendían que la colaboración entre sabios, magos, cabalistas, médicos y filósofos era esencial para descubrir el método perfecto que abarcara todas las artes. Así, la Fama Fraternitatis se erigía en un manifiesto que no solo criticaba la codicia y el egoísmo intelectual, sino que convocaba a un verdadero trabajo en equipo. Los Rosacruces no toleraban ese individualismo. Al contrario, abogaban por una fraternidad de la ciencia, en la que el saber se difundiera de manera colaborativa y desinteresada. Esta sociedad de sabios era vista como el antídoto a la rigidez de las viejas ideas aristotélicas y galénicas, que como viejos manuales de instrucciones polvorientos impedían el avance y la creatividad. El ideal Rosacruz iba más allá de la mera acumulación de conocimientos. Se trataba de utilizarlos para mejorar la condición humana. Un mundo en el que, gracias a esta nueva luz de conocimiento, se puedan resolver problemas tan antiguos como el hambre, la pobreza o las enfermedades. No era la promesa de un oro material, sino de una riqueza espiritual y científica capaz de transformar la sociedad. Rosacruces y la medicina alquímica. Un laboratorio donde, en lugar de probetas y reactivos, se mezclan símbolos místicos y antiguos saberes en pos de curar no solo el cuerpo, sino también el espíritu. En la que la alquimia no se limitaba a convertir plomo en oro, sino a transformar la medicina en un arte capaz de sanar las heridas del hombre en todos los niveles. En el universo Rosacruz, figuras como Robert Flood y Michael Maer personificaban ese anhelo de fusionar ciencia y espiritualidad, heredando la innovadora visión de Paracelso para reinventar la práctica médica. Para los Rosacruces, la alquimia era mucho más que una mera transmutación material. Se trataba de una filosofía integral, un puente entre lo físico y lo espiritual,
una herramienta que abría las puertas a una comprensión más profunda de la naturaleza. Imagina que, en lugar de buscar la piedra filosofal para fabricar oro, usas esos mismos principios para descifrar los secretos del cuerpo humano, y con ello, aliviar sus dolencias. Esa era la idea revolucionaria que subyacía en sus enseñanzas. La curación era posible si se entendían y aplicaban los misterios de la naturaleza. Inspirado en la magia y la cábala renacentista, Flood abrazaba la alquimia paracelsista como el camino para reformar el conocimiento médico. ¿Te imaginas a un médico que en lugar de prescribir simples remedios, recurre a fórmulas inspiradas en antiguas enseñanzas místicas? Para él, la imperfección de la medicina convencional era una señal de que aún quedaba un vasto universo de saberes por descubrir. Por otro lado, Michael Maer encarnaba la atmósfera mágica y científica de la corte de Rodolfo II en Praga, ese crisol en el que convergían cabalistas, paracelsistas y alquimistas. Maer, a través de obras como Atalanta Fugiens, no solo coleccionaba textos alquímicos, sino que también los convertía en símbolos de una nueva era de reforma médica y espiritual. Su trabajo nos habla de una búsqueda incansable de una medicina universal, una cura capaz de erradicar el sufrimiento humano, superando los límites de la medicina galénica y aristotélica. Los Rosacruces creían firmemente que Dios había revelado un conocimiento perfecto, un mensaje que solo se podía descifrar mediante el estudio riguroso y la colaboración entre los sabios. Así, la medicina se transformaba en un vehículo para alcanzar no solo la curación física, sino también un despertar espiritual, un camino hacia una existencia más plena y armoniosa. Las creencias. Imagina por un momento un cruce entre la fe cristiana más profunda y la búsqueda mística de lo divino a través de antiguos secretos. Esa era la esencia del movimiento Rosacruz, un grupo que se autodefinía como portador de una fe evangélica, pero también como custodio de un conocimiento que trascendía lo meramente material. Yo siempre he sentido fascinación por cómo estos pensadores lograron combinar la piedad, la magia y la ciencia en un solo ideal. ¿Y tú? ¿No te intriga esa mezcla de creencias que en apariencia tan contradictorias conformaban un camino hacia un conocimiento universal? Fe, magia y la búsqueda del conocimiento oculto. Para empezar, los Rosacruces se enorgullecían de declarar su profunda fe cristiana, una fe que iba más allá de las estructuras eclesiásticas tradicionales. Con lemas como Jesús mi omnia, sus manifiestos proclamaban la centralidad de las enseñanzas de Jesús, promoviendo una piedad intensa y personal, casi como un llamado a vivir el cristianismo de forma evangélica y mística. Es como si te invitaran a no solo rezar, sino a vivir y respirar una devoción que te conectara directamente con lo divino. A la par de esta ferviente fe, se desplegaba una tradición hermético-cabalística que los Rosacruces abrazaban con devoción. Esta tradición, que combinaba la magia, la cábala y la alquimia, se erigía como el pilar del nuevo iluminismo Rosacruz. Los adeptos estudiaban con detenimiento textos místicos, invocaban nombres sagrados de ángeles y se sumergían en el estudio de la geometría y los números, intentando descifrar la estructura oculta del universo. En esencia, no se trataba solo de adquirir conocimiento, sino de lograr una transformación interior que conectara lo humano con lo divino. La pasión por el saber no se limitaba a los aspectos espirituales. Había un fuerte compromiso con la reforma de las ciencias y la filosofía. Los Rosacruces estaban convencidos de que las artes, la medicina y la ciencia natural necesitaban una actualización radical, un reset que permitiera superar los errores y limitaciones del pasado. Inspirados por figuras como John Dee, muchos de ellos veían en las matemáticas y en la construcción de maravillas mecánicas no solo una demostración de ingenio, sino una forma de participar activamente en la transformación del mundo. Medicina, misticismo y la promesa de la transformación. La práctica de la alquimia, sin embargo, era quizás el elemento más intrigante. Los hermanos RC no se dedicaban a la simple fabricación de oro, algo que los distanciaba de la impía y maldita transmutación material, sino a una alquimia que era, ante todo, un proceso espiritual. Bajo la influencia del pensamiento de Paracelso,
Figuras como Robert Flood y Michael Maher se convirtieron en médicos paracelsistas, dedicados a curar no solo las dolencias del cuerpo, sino también a iluminar el alma. En este sentido, la búsqueda de una medicina universal era una promesa de bienestar total, un mundo en el que se pudieran vencer las enfermedades, la pobreza y la vejez, alcanzando así un conocimiento que abarcara todos los secretos de la tierra. Por último, el movimiento Rosacruz también se distinguía por su actitud antijesuita, una crítica velada, y a veces no tan velada, a las estructuras de poder religioso de la época. Los manifiestos criticaban la rigidez de las órdenes establecidas y proponían, en cambio, una filosofía que se remontaba a la sabiduría ancestral de figuras como Adán, Moisés y Salomón. Así, en la confluencia de la fe cristiana y el saber esotérico, los Rosacruces se presentaban como heraldos de una reforma universal, de un nuevo comienzo que prometía renovar el espíritu del hombre y, por ende, transformar el mundo. Organización. Imagínate un club exclusivo, no de esos que se anuncian en la televisión, sino uno que opera en las sombras, donde sabios y místicos comparten sus secretos en un lenguaje casi mágico. Esa es la imagen que evoca la organización del movimiento Rosacruz, tal como se nos presenta en los antiguos manifiestos. Yo siempre me he maravillado de cómo, en un tiempo donde la información se difundía a pulso de panfletos, surgió la idea de una fraternidad invisible, un colegio de sabios que, más que reunirse en salones llenos de lujos, se congregaba en un ideal de sabiduría y espiritualidad. ¿Y tú, qué opinas de este intrigante mosaico de misticismo, sabiduría y secretismo? Te invito a dejar tus comentarios, suscribirte para seguir descubriendo estos fascinantes episodios históricos y compartir este contenido con aquellos que, como nosotros, se sienten atraídos por los misterios del pasado. Gracias por acompañarme en este recorrido por el enigmático mundo de los Rosacruces. Nos vemos en el próximo episodio, donde seguiremos descifrando los secretos que la historia y el conocimiento nos tienen reservados. Hasta la próxima en Café con Bard.